Ok. Entonces, la pregunta que tenemos es otro ejemplo, otra práctica con porcentaje de rendimiento. Entonces, voy a inventar algo para que podamos practicar. Ok. Un estudiante mezcló 5,00 gramos de hidróxido de calcio con 6,00 gramos de carbonato. Voy a decir ácido carbónico. ¿Se tiene? Resultando en 2,25, bueno, 2,24 gramos de carbonato de calcio y una cantidad desconocida de agua. Hidróxido de calcio acuoso, ácido carbónico, acuoso. Calcule el porcentaje. Ok. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué es la fórmula? ¿Quién puede recordarme la fórmula de porcentaje de rendimiento? Era el rendimiento experimental entre el rendimiento teórico por 100%. Excelente. Muy bien. Entonces, si queremos el porcentaje de rendimiento, necesitamos el rendimiento experimental sobre el rendimiento teórico y todo este por 100. Yo sé que muchos estudiantes prefieren escribir por 100. Personalmente, yo pienso que es más correcto escribirlo por 100%, pero supongo que hay que hablar con un profesor de matemática para saber quién tiene más razón. Ok, entonces debemos identificar qué es este valor. Este que resultó en 2,24 gramos de carbonato de calcio. ¿Qué es? El rendimiento experimental. Muy bien. Cuando ustedes vean la producción o que resultó en o produció o purificó cierta cantidad, ese es lo que resultó de un experimento en el laboratorio. Entonces ya tenemos el rendimiento experimental. Lo que necesitamos entonces es el rendimiento teórico. Y este hay que calcular. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a calcularlo con una ecuación química balanceada y las masas de cada reactivo para determinar cuál es el reactivo límite y por lo tanto cuál es el rendimiento teórico. Entonces, ¿qué es la fórmula de hidróxido de calcio? Por favor.
calcio es un alcalino terrio. Entonces, ¿cuál es su carga cuando forma un ion? 2, ¿2 positivo o negativo? positivo. Muy bien. Hidróxido. ¿Qué es ese ion? OH, ¿Tiene carga? negativo. Muy bien. Entonces, cuando yo escribo hidróxido de calcio, ¿cuántos hidróxidos necesito? 2, Muy bien. Para balancear la carga del calcio. Ese es acuoso. Este va a reaccionar con el ácido carbónico. Carbónico viene de carbonato. Carbonato es CO3, 2 negativo. Y ácido indica que vamos a agregar hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos? 2 hidrógenos para que sea neutro. H2CO3. ¿Ok? Sabemos que produce carbonato de calcio. Carbonato de calcio va a ser el carbonato más el calcio. Entonces, solo necesito un calcio por cada carbonato. Este es un... no, de verdad va a ser un sólido. No se preocupe, ustedes van a aprender de las reglas de solubilidad después. Y también va a producir agua. No sabemos cuánto, no importa. Ok, ya que hemos escrito una ecuación química, debemos verificar que esté balanceado. Un consejo que tengo para ustedes. Hay un atajo que, por ejemplo, todo este es un carbonato. Entonces tengo un carbonato de un lado, un carbonato del otro lado. Entonces carbonato está balanceado. Tengo calcio balanceado. Y lo que podemos notar, muy conveniente, 2 hidróxidos y 2 H2, 2 hidrógenos, perdón, nos da ¿cuántas agua? 2 agua. Ok. Entonces, ya tenemos la ecuación química balanceada. Vamos a hacer algunos cálculos. Sabemos que hay cierta cantidad en gramos de cada reactivo, pero hay que pasar gramos a moles. Entonces, vamos a calcular la masa molar de cada reactivo. ¿Ok? Entonces, para el hidróxido de calcio, vamos a hacer la suma de calcio, un calcio, más 2 oxígenos, más 2 hidrógenos. Los valores que voy a poner aquí dentro de las paréntesis vienen de la tabla periódica. Entonces, si yo miro en mi formulario, encuentro el calcio es 40,08. Entonces, hago esta suma. Y me da 43. No. Perdón.
74,10 gramos entre mol. Hacemos para el bicarbonato de sodio. ¿Qué pasó con la letra? Claro. Continuamos. Entonces necesitamos hidrógeno. 2 de ellos. Carbón, solo 1. Oxígeno, 3 de ellos. Hidrógeno, voy a mi tabla periódica, busco su masa molar. Carbono, voy a mi tabla periódica, busco su masa molar. Oxígeno, voy a la tabla periódica y busco su masa molar. Y eso me da 62,03 gramos entre mol. Dado que al final también voy a querer saber el porcentaje de rendimiento en gramos del carbonato de calcio, debo hacer este también. Entonces, calcio, solo 1. Carbono, solo 1. Oxígeno, 3. El calcio fue 40,08. Carbono, 12,01. Y oxígeno, 16. ¿Okay? Hago este. Y me da 100,09 gramos entre mol. Bien, ahora vamos a determinar cuál es el reactivo limitante. Si yo recuerdo bien, había escrito 5 gramos. $6 gramos. Y no recuerdo qué era el del carbonato de calcio. ¿Alguien lo tiene escrito o voy a inventar? 2,20. 2,24. Sí. Gracias. Ok. Entonces, para el rendimiento teórico, empezamos con 5 gramos del hidróxido de calcio. Vamos a asumir que todo el hidróxido de calcio estará consumido. Entonces vamos a convertir los gramos de hidróxido de calcio a moles. Hidróxido de calcio. Y acabamos de calcular 74,10 gramos entre mol. Vamos a pasar los moles de carbonato de calcio a los moles de, hidróxido de calcio a carbonato de calcio. Este está utilizando los coeficientes. Si no hay un coeficiente escrito, es porque es el número 1. Profe, ¿y por qué cambia de hidróxido de calcio a carbonato de un solo tiro? ¿Por qué no cambia a ácido carbonato? ¿Por qué?
yo quiero el rendimiento teórico del carbonato de calcio. Entonces, ¿es posible seguir otros métodos para determinar cuál es el reactivo limitante? Pero este método también nos va a dar el rendimiento teórico. Entonces, en total es más eficiente. Y dado que mis rendimientos teóricos casi siempre le da en gramos, yo voy a convertir los moles de carbonato de calcio a gramos de carbonato de calcio. Y este es con la masa molar que acabamos de calcular. Okay. Podemos notar que esos gramos de carbonato de hidróxido de calcio y gramos de hidróxido de calcio se cancelan. De que moles de hidróxido de calcio y moles de hidróxido de calcio se cancelan. De que moles de carbonato de calcio y moles de carbonato de calcio se cancelan. Entonces, la única unidad que ha sobrevivido todo este son gramos de carbonato de calcio. Entonces, voy a hacer la multiplicación y división en mi calculadora. Y este me da, con 3 cifras significativas, 6,75 gramos carbonato de calcio. Ahora voy a repetir todo este, pero con el ácido carbónico. Entonces, hay 6 gramos ácido carbónico. Voy a convertir gramos de ácido carbónico a moles de ácido carbónico utilizando la masa molar 62,303, perdón, gramos para un mol. Vamos a convertir los moles del ácido carbónico a moles de carbonato de calcio. Utilizando los coeficientes, que en este caso muy sencillo, 1 a 1. Voy a continuar, convertir los moles de carbonato de calcio a gramos de carbonato de calcio. Esa es la masa molar. Y hay 100,09 gramos en un mol. Otra vez, la única unidad que va a sobrevivir son los gramos de carbonato de calcio. Entonces pongo todo esto en mi calculadora. Profe, Ajá. entonces, digamos, no habría problema si yo nada más pongo, por ejemplo, 6.00 por 100.09 sobre 62.03 y me salto el resto, ¿verdad? Ajá, correcto. Solo 3 cifras significativas, entonces 9,68. Entonces, ¿cuál es el reactivo limitante verdadero? El hidróxido de calcio. Ok, el hidróxido de calcio es mi reactivo limitante. Muy bien.
Y el rendimiento teórico es 6,75. ¿Ok? Entonces, Profe, ¿y ese rendimiento teórico por eso mismo, por ser el más pequeño? sí, El porque limitante, digamos. es el menor valor. Ajá. Solo tenemos hidróxido de calcio suficiente para producir 6,75 gramos de carbonato de calcio. Entonces tenemos un exceso de ácido carbónico, porque tenemos ácido carbónico suficiente para producir más que 9 gramos. Pero después de 6,75 gramos de carbonato de calcio, el hidróxido de calcio está agotado. Entonces, vamos a calcular el porcentaje de rendimiento. Este va a ser el rendimiento experimental que está dado en la pregunta. Fue los 24 gramos. Este sobre el rendimiento teórico que acabamos de calcular es 6,75 gramos. Todo este por 100. Y ese nos da 33,185, bla, 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 bla. Entonces, ¿cuántas cifras significativas debo tener? Solo 3. Entonces, 33,2%. Y esa es la respuesta final. ¿Preguntas aquí? Profe, algo como examen o en un examen, eso valdría solamente un punto. No me diga que sí. Sí, porque yo- es posible que sí. No. Esa es la razón que yo quiso hacer preguntas de desarrollo, porque para mí esa pregunta debe ser un punto por cada, al menos un punto por las masas molares, un punto por determinar el reactivo limitante, un punto para tener correctamente rendimiento experimental y rendimiento teórico, y un punto por la respuesta final. Entonces, para mí, ese es 4 o 5 puntos. Pero la coordinación no es de acuerdo. Profe, porque en teoría, digamos, esto nos saldría que si yo voy a marcar con X, entonces esa pregunta solo vale un punto y ya. Ya, ajá, Ay, Dios. sí. Y como lo había escrito, la pregunta inicial ni tenía los nombres, las fórmulas, perdón. No tenía la fórmula, no tenía la ecuación química, entonces
otro punto por las fórmulas, otro punto para la ecuación química. Puedo decirle que en el examen no va a tener tantos pasos. Por ejemplo, puede tener la ecuación química ya escrita y ya balanceada, ¿verdad? Solo habría que sacar el rendimiento y así. Pues. Sí, por ejemplo. Preguntas de teoría. Ok, tenemos una pregunta. Salen preguntas de teoría. Es decir, como elija la surgencia correcta. Una mezcla heterogénea es uniforme en todas sus partes. Una mezcla homogénea es uniforme en todas sus partes y un coloide es una mezcla homogénea. Afirmación, solo uno, solo dos, solo tres, uno y dos, uno y tres, dos y tres, por ejemplo. Sí, este puede ser. Entonces, no olviden regresar a capítulo 1 también para estudiar tipos de mezclas, identificar una sustancia como un elemento, un compuesto, o una sustancia pura, o una mezcla homogénea, o una mezcla heterogénea, ¿verdad? Ujú. ¿Más preguntas o dudas? Profe, ¿puede hacer un ejemplo en el que le den a uno el porcentaje del rendimiento? Sí, Es que en la práctica había uno que venía como el rendimiento experimental y venía el rendimiento. Y le pedían, bueno, es que ahí como que despejó en una la fórmula esa y despejó el rendimiento teórico. sí. Ok. Dado que la fórmula es porcentaje de rendimiento. Espero que ustedes están bien si yo solo escribo rend para rendimiento, ¿verdad? Ok. Bueno, voy a dejarlo como un por ciento. En el caso de que hay que calcular ¿qué era? ¿Hay que calcular rendimiento teórico o hay que calcular rendimiento experimental? El rendimiento teórico. Ok, muy bien. Digamos que es necesario calcular este valor aquí. Entonces, eso es lo que vamos a despejar. Entonces, para despejarlo, voy a multiplicar ambos lados por el rendimiento teórico. Entonces, tendremos y después voy a dividir ambos lados por rendimiento o porcentaje de rendimiento.
Y aquí está. Entonces ahora tenemos nueva fórmula. Es la misma fórmula, solo organizada para que el rendimiento teórico está despejada. Entonces, en este caso, tal vez la pregunta fue... un estudiante hizo una reacción con 83,5% de rendimiento. Calcule el rendimiento teórico si el rendimiento experimental fue de 0,750 gramos. ¿Okay? Entonces aquí simplemente voy a poner rendimiento teórico. Es igual al rendimiento experimental, que fue 0,750 sobre 83,5 por 100. Y este me da listo. ¿Así está bien? Sí, profe, gracias. Ujú. Más preguntas, más dudas. Profe, ¿verdad que cuando uno calcula la masa molar no se tiene que tomar en cuenta los coeficientes? Correcto. Los coeficientes en una ecuación química no tengan nada que ver con la masa molar de la sustancia. Más observaciones o preguntas. Ok, yo espero que ustedes están realizando prácticas. Entonces, si no han terminado esas prácticas al final del capítulo de la presentación, hágalo. También
Si no han hecho esos problemas recomendados, debe ser masculino. Por favor, hágalos. Seguro, después de hacer prácticas, van a tener preguntas y dudas. Entonces, esos pueden mandarme un correo indicando que tiene una pregunta sobre número 3,66, digamos. Y yo voy a tratar de responder lo más antes posible con una imagen del solucionario o con una grabación, o ponemos de acuerdo con un horario conveniente para usted y para mí, para que hacemos horas consulta, ¿verdad?